Bienvenida toda Venezuela a nuestro programa En la Balanza. Hoy, a 2 días del triunfo contundente del pueblo venezolano, unido, esperanzado, en el día que le dijimos sí a la patria, sí al legado histórico, sí a todas las acciones que emprende el Ejecutivo Nacional y todas las autoridades en defensa de nuestra Guayana Esequiba y en defensa del fraude que se está construyendo desde la Corte Internacional de Justicia. Para hacer un repaso de lo que ha sido este hecho histórico, emocionante, profundo, complejo, que vivimos durante la campaña y por supuesto el día domingo, el 3D, y lo que va a venir el día después, que es tan importante, es decir, lo que ya comenzamos a vivir. A partir del lunes tenemos una invitada extraordinaria, especial, para comentar estos temas tan importantes y de trascendencia nacional. Tenemos con nosotros a la diputada Ilenia Rosa Medina Carrasco. Gracias, diputada, por acompañarnos. La diputada, recordemos que es secretaria general nacional del Partido Patria para Todos, miembro del comando de campaña del Gran Polo Patriótico, una extraordinaria embajadora, extraordinaria conocedora del derecho internacional, estudiosa del derecho internacional y de la defensa de la patria, y también estuvo como integrante, o está como integrante de la Comisión Especial para la Defensa de la Guayana Esequiba y la Integridad del Territorio y la Soberanía Nacional. Diputada, todo el país te conoce, todo el país quiere tu análisis. Cuéntame, ¿qué vale la primera reflexión luego de este contundente voto popular? Bueno, creo que vamos a terminar el año 2023 con una extraordinaria felicidad espiritual, porque el pueblo venezolano en su conjunto dio una señal extraordinaria de conciencia, de compromiso, de entender lo que no sucedió en el siglo XIX, que Venezuela, para defenderse, para defender su soberanía, su identidad, su territorio, tiene que estar unida. Y es una prueba, además, una segunda prueba, a pesar de que lamentablemente hace 24 años un grupete pequeño, por fortuna, ha tratado de dividir a Venezuela, de entregar nuestra soberanía, de entregar todo lo más preciado que tenemos, de entregar la patria. No lo han logrado. Y creo que esa es una expresión extraordinaria. Yo creo que es una de las grandes conclusiones, un pueblo que está absolutamente unido, lo cual no significa que no existan diferencias. Claro. Porque es que si no existen las diferencias, no hay habría riqueza. posibilidad de tener consenso, de construir claro. nada. Es sobre las diferencias que logramos acercarnos, convertirnos en una sociedad madura, consciente, responsable, la sociedad que necesita el mundo por ver lo que está pasando lamentablemente en una zona de nuestro globo terráqueo. Venezuela ha dado unos ejemplos extraordinarios y creo que este es uno de ellos. Una campaña brutal, como bien sabes, Olga, compañeros todos de TVS, programa extraordinario y además uno de los más vistos, me han dicho por ahí. Gracias. Y de verdad que nosotros tenemos que sentirnos sumamente orgullosos del pueblo que tenemos, del país que tenemos, de nuestras instituciones que han sido forjadas a partir del voto popular. Eso hay que decir, la soberanía reside en el pueblo. Y como decía ayer el presidente Nicolás Maduro Moros, la voz del pueblo es la voz de Dios. Así es. Nosotros, diputada, desde esta ventana, con su participación también, varias veces hicimos análisis mucho antes de la campaña, durante estos últimos 4 años, sobre temas vinculados al derecho sobre el territorio de la Guayana Esequiba y digamos que las interpretaciones maliciosas que se han venido haciendo desde el 2015 hasta acá en relación al Acuerdo de Ginebra, a la Corte Internacional de Justicia. Por supuesto que esta campaña nos permitió dar este espaldarazo a lo que el mandante tiene por la Constitución, es decir, a lo que el mandatario, tiene en la Constitución, es defensa del territorio, defensa de la soberanía, defensa de la posición histórica, acciones que tiene que tomar para
para darle aplicabilidad a estos mandatos constitucionales, pero ahora, además, con el respaldo de ni más ni menos que 10 millones y medio, cerca, bueno, 10 millones 431 mil y tanto, pero vamos a redondear en 10 millones y medio porque no ha terminado todavía el último boletín. Estamos seguros que va a alcanzar o va a estar muy cerca o más de los 10 millones y medio. Eso es contundente, estamos hablando de la mitad del registro electoral, de una participación extraordinaria, inédita, en un referéndum consultivo como la del 3 de diciembre, que además toda Venezuela unida, como tú dices, en consenso, a una sola voz, con un solo legado histórico, con un solo objetivo y un solo fin, como fin del Estado, defender la soberanía. ¿Y cómo lo hicimos? En ejercicio soberano, a través del voto. Fue espectacular, de verdad que fue espectacular toda la campaña. Yo los felicito al comando de campaña del Gran Pueblo Patriótico, que fue extraordinario. El tema del uso del concepto de la unidad del país, el concepto de toda Venezuela, la motivación a los sectores que piensan diferente para que se adhirieran, que hay que decirlo, diputada, es importante. En esta consulta había dos opciones, que eso es discutible, ¿no? Yo hubiese puesto solo la del sí, pero había dos opciones, la del sí y la del no, ciertamente. Pero nadie se adhirió a la opción del no, eso no existió. Prácticamente nadie, muy bajito. No, pero ante el CNE, ¿no? Ah, no, por supuesto. No, ante el CNE nadie tuvo, porque hubo voces agoreras por ahí, tratando de desmeritar el referendo, diciendo que no era útil, que no era... Se adhirieron al recurso, Mm. al referendo consultivo, ¿no? Pero como tú bien dices, con ese ojo clínico que tiene, la gente, los movimientos, los partidos, individualidades, que una expresión que no es lo usual, ¿no? El espaldarazo nació desde el primer momento, todo el mundo me preguntaba, ¿cómo hago para adherirme, claro, para adherirme? al sí. Adherirme al referendo, pero per se era el sí. Claro, porque era adhesión al sí. Era una cosa de verdad extraordinario y creo que como todas las cosas que surgen del pueblo venezolano va a ser motivo de mucho estudio, como sigue siendo de estudio en cualquier de esas salas de inteligencia, entre comillas, que procuran tratar de desentrañar a este pueblo, que es imposible que lo puedan desentrañar gente que no entiende de valores. Además que, diputada, uno de los valores grandiosos que se ha ido perfeccionando es el ir a una consulta o a un referéndum o a una elección, o fue la elección de la Asamblea Constituyente de 2017, no necesariamente a la mano de los partidos, que los partidos son importantísimos, porque tienen una función pública, además de animar la participación, pero que existan momentos en que se pueda consultar desde las bases, para las bases, sin depender de pertenecer a un partido político, sino ir como toda Venezuela. El referéndum consultivo, por una razón, el referéndum, perdón, la elección de la Asamblea Constituyente del 2017 tuvo esta característica. No fue una asamblea, no fue una constituyente de partidos, fue de sectores, de movimientos. Sí, fue. Así es, pero fíjate tú, es que no se han estudiado la Constitución, y tampoco en las anteriores parece, porque lo que sí es claro, y eso es inmanente a cada ciudadano, como a cualquier hijo, tú no le vas a decir a un hijo, usted tiene que defender a sus padres. Evidentemente hay algunas normas jurídicas, pero el amor hace que tú sepas instintivamente desde el alma, lo más profundo de tu ser, lo hacen los animales, no lo vamos a hacer nosotros los seres pensantes, defender lo que es más íntimo para ti, tu refugio, tus sueños, tu historia, tus amores, eso está ahí. Pero además el venezolano, la venezolana, tiene el deber de proteger todos, es uno de los deberes. Hay 6 capítulos sobre deberes, hay 300 y tantos sobre derecho y apenas 6. El primero, defender la paz, defender la soberanía, defender la integridad territorial, defender la bandera, nuestro símbolo. Es así como que tú no vas a defender a tu familia, a tu nombre, a tu mamá. Es una cosa, y por ello es fundamental, es importantísimo esa participación tan
tan activa, tan profunda, tan responsable, no es de colores, de verdad. En todo caso, si hay colores, es el tricolor. Claro. Aunque algunos partidos usaron sus logos, de hecho, el CNE, el Consejo Nacional Electoral, hizo unas franelas muy bellas y creo que a todos los partidos entregó con sus logos, ¿no? Porque eso es lo que cada uno es y cada uno expresa. Lo más importante es que todos los que nos adherimos a eso nos convocamos a nosotros mismos para salir a defender la soberanía, la paz, la integridad territorial. Eso es un ejercicio maravilloso y es muy lamentable. Uno los ve como seres de verdad, no vamos a llamar subseres, descalificarlo, pero uno no entiende que un ser humano no sea capaz de sentir afecto, amor por la nación, por la patria que los vio nacer. Es una cosa para mí de verdad, eso sí lo deben estudiar, ¿no? No, yo creo en ese sentido, diputada, que definitivamente esas personas tienen algún tipo de patología. Sí, no puede ser duda. normal. No Ciertamente tiene algún trastorno afectivo, algún trastorno que tenga que ver con la capacidad de no sentir piedad, de no sentir amor, de no ponerse en el lugar del otro. Compasión consigo mismo, porque fíjate tú, mira, el tema de la Corte Internacional de Justicia. Desde 1899, la herida que produjo el despojo brutal, grosero, desconocer nuestra dignidad como república, como pueblo, de poder participar, de participar en el tribunal arbitral, ya fue una ofensa grandísima, sobre todo de un país, de un pueblo que surge de una gesta de independencia, con más legitimidad que cualquier otro. O sea, por fuerza propia, nadie nos regaló nada, esa frase es contundente. Entonces, el hecho de que esta gente no entienda que de verdad tienen que adherirse a un sentimiento, es una cosa ilógica, y sobre todo ser consecuente con lo que ellos hicieron. La Cuarta República, o sea, desde 1899 el pueblo dijo, no vamos a permitir, rechazó el laudo y dijo, no vamos a permitir que ningún tribunal decida por nosotros, extranjero. Y luego, en 1945-46, cuando nace Naciones Unidas y se crea la Corte, Venezuela es parte de ese grupo de países, son 193 países que son miembros de Naciones Unidas. Bueno, hay 100 y pico, 120 aproximadamente, que no acepta el contencioso de la Corte, no lo acepta, por X razones. Venezuela es parte de eso, y estamos hablando de 1946, cuando era no había llegado la Cuarta República, pero se mantuvo, o sea, lo que es ADE, Acción Democrática, se mantuvo hasta ahora como un principio de continuidad de Estado, que Venezuela no puede aceptar que en temas vinculados a la soberanía y la integridad territorial un tercero decida. Así es. No lo podemos aceptar, ya lo vivimos, nosotros quedamos absolutamente heridos, impactados. Entonces veíamos un grupo diciendo, pero hay que ir a la Corte. Pero por Dios, vamos a reeditar, permitir que reediten el laudo arbitral, lo revivan, hay que ser bien cínicos. No, además que yo creo, diputada... Pero ellos desconocen una propuesta de ellos. Al final, cuando tú ves a Henry Ramos Alud, de Acción Democrática, y a todos los demás, diciendo, bueno, está bien, vamos a participar. Entonces, como que reconsideraron que no podían ser tan cínicos, porque están desconociendo una línea de acción que en la que participaron en su tiempo también, como partido y como gobierno. Que no fueron parte, porque fueron gobierno. ¿Qué hizo la Quinta República? Continuar con un planteamiento correcto. Entonces, es imposible. Ahora, la señora María Corina Machado y Leopoldo López son parte de esa familia, ellos sí han sido consecuentes, de la familia que en 1861, en plena guerra federal, llamaron a la reina Victoria de Inglaterra, vengan, protejan nuestros bienes y le entregamos a cambio el Esequibo. Son consecuentes, no lo pueden evitar, aunque la señora hizo algunos gestos, alguna cosa, pero se le sale la clase. Sí. Así de sencillo, ¿no? Así es la historia. Diputada, nos tenemos que ir ahorita a un corte, me están diciendo aquí en el estudio, y continuamos analizando porque es muy importante hablar del corazón que generó este referéndum. Nos vamos a un corte y seguimos con la diputada Ilenia Medina. Algo que siempre fue tuyo.
tuyo, que siempre fue tuyo, por nuestros niños y el futuro de la... Continuamos con toda Venezuela en este programa En la Balanza, hoy con la diputada Ilenia Medina, a 2 días de un hecho glorioso, el 3 de diciembre, con toda la fuerza, con toda la voz, con toda la conciencia histórica, conociendo perfectamente lo que estábamos haciendo, le dijimos sí a las 5 preguntas del consultivo para decirle al mundo que oígase bien, porque pareciera que la comunidad internacional, la Corte Internacional de Justicia, Guyana, su patrono, la ExxonMobil, no entiende lo que dice la Constitución, no entiende las competencias que tenemos dentro del sistema internacional, del derecho internacional, no entiende que hicimos una reserva ante la Corte y había que decírselo directamente. Ya no, aparte ya no con la representación que tiene el mandato de hacerlo, es decir, tiene todas las facultades para hacerlo, en este caso el presidente Nicolás Maduro y su gabinete y su equipo ejecutivo para tratar temas internacionales, sino que tuvimos que salir de una forma contundente, porque es que hay que ver en la cara a la miseria de quienes desmeritan los votos y la cantidad de pueblo en familia que acudió ese día. Estamos hablando de 10,5 millones de electores. O sea, eso es, yo lo voy a decir otro día, que es una tontería decirlo, pero lo voy a decir, esos son 13 Guyanas que salieron a decirle al mundo, no señor, nosotros reconocemos este territorio como nuestro. O sea, es muy miserable que quienes no saben de derecho, ni de tecnicismo jurídico, ni del tema diferencias esenciales entre una figura constitucional y otra, se pongan a decir el tema de que no es vinculante. Y el presidente lo dijo con contundencia, es obligante y lo acato. Eso es todo, ya no hay más nada que discutir en ese sentido. Yo creo que, mira, primero hay que evaluar, fíjate tú, ellos primero trataron de desmeritar el referendo. Así es. Señalar que no había, no se podía hacer, que la soberanía se aplica, y eso es lo que se estaba haciendo, se estaba Trataron aplicando. de impedirlo a través de Guyana. O sea, fíjate tú, ¿qué concepto tienen ellos de soberanía? La soberanía se ejecuta, no se consulta. Y justamente la esencia de la soberanía está justamente en la participación de los electores, en este caso del pueblo todo. Por ello, cuando yo escuchaba eso por los medios, por las redes, es que recordaba que la Revolución Francesa justamente ocurre por ese grupete que tiene la visión de la monarquía absoluta, que solamente eran los reyes los únicos que podían tomar decisiones y desconocer al resto. Y eso es lo que ellos, primero desconocen el mecanismo del referendo. Luego el referendo se efectuó inclusive, bueno, esos millones de venezolanos y venezolanas que participamos, no tiene ningún valor. De verdad es totalmente incomprensible. Y fíjate tú, a nosotros nos declaran enemigos desde un primer momento, abiertamente en el 2015, pero ya antes lo habían hecho, cuando el presidente Chávez convocó una constituyente. ¿A quién se le ocurre convocar a una constituyente? Convocar al pueblo. Lo mismo ocurrió en la Revolución Francesa. Fueron atacados en la Revolución Francesa, fueron atacados por las monarquías absolutistas, los rusos, los prusianos, los austríacos, los que no se llamaban tan así, pero igual, fueron cuestionados brutalmente por esa revolución que creyó en un pueblo, y de ahí nace la constituyente, recuerda, ¿no? Ese instrumento. Para el mundo, escuchar a los pueblos, para el mundo no, para los poderes fácticos, dominantes, hegemónicos, no, es imposible que se pueda escuchar a la masa, al pueblo todo, y sobre todo a los más desposeídos, y por ello ellos no pueden dejar de ser lo que son. Pero fíjate tú, la Corte Internacional de Justicia procuró de alguna manera neutralizar lo que estábamos haciendo, no lo pudo hacer porque hubiese sido el suicidio. Yo esperaba, yo dije, mira, es muy difícil que se suicide de esa manera tan descarada, de esa manera tan brutal, pero no aceptó
No lo dijo, no lo desarrolló, fíjate tú su forma, ¿no? Simplemente dijo, no lo puedo hacer. Simplemente no aceptó, porque en el lenguaje diplomático hay muchas formas de decir sí o decir no. Y esa es una de las grandes habilidades de la diplomacia, en unos casos para bien, en otros casos para mal. En este caso ellos fueron muy cuidadosos en decir no aceptamos. Fíjate tú, no aceptamos la propuesta de Guyana de parar el referéndum. Ellos no lo dicen tal cual, pero evidentemente no lo aceptan. Bueno, Crean también, otras medidas provisionales y la más importante, por eso la vicepresidenta dice, fue una victoria contundente por cuanto allí Guyana pidió medidas contra Venezuela y al contrario no las logró. Y una cosa importante para un poco equilibrar la evidente parcialidad es que supuestamente le señala medidas provisionales a Venezuela, pero Venezuela, eso es importante decirlo, yo voy a decir algo como diplomática, los actos de soberanía que ha efectuado Venezuela, siempre, en cualquier circunstancia, y en esta materia en específico, su acto de soberanía ha sido respetar escrupulosamente el derecho internacional, la Carta de Naciones Unidas, el Acuerdo de Ginebra, impoluta. Guyana no puede decir lo mismo. Por lo tanto, ella dice, Venezuela debe cumplir medidas, nosotros lo hemos hecho, nos pueden calificar de 20 o más, pero Guyana no, Guyana tiene un legajo de arbitrariedades, de actos que afectan el derecho, afectan el Acuerdo de Ginebra, afectan el Estatuto de la Corte, la Carta de Naciones Unidas. Ellos sí tienen cosas que revisar y creo que deberíamos empezar por esa parte, ¿no? diputada, ciertamente, bueno, tenemos mucho en las redes, vamos a seguir comentando, digamos que lo espectacular de haber ido toda Venezuela a votar. Ahora bien, estamos ya ubicados en el día después, Sí. que es importantísimo. El día después, ¿qué tanto preguntaba el venezolano, la venezolana, en todos los espacios? Cuando íbamos de casa en casa, cuando entregamos volantes, cuando hacíamos foros, cuando nos encontrábamos con cualquier persona en cualquier espacio público y preguntaban, ay, ¿y para qué? Y el día después, claro, había una respuesta contundente que la daba incluso la pregunta número 5. Ya la pregunta número 5 te dice qué es lo que vamos El a pronunciamiento. hacer. Ajá. El pronunciamiento Dice exactamente. altísimo. Ahora, ahí estamos claros que se va a crear una unidad político-territorial, eso lo vamos a hablar en el próximo espacio, pero antes de hablar de eso, yo quisiera hablar sobre qué expectativas podemos tener de la posición de Guyana, porque esto fue contundente. Por eso es que los enemigos de la patria están diciendo que no es vinculante, que tal, aferrándose a términos que ni entienden, ni conocen, ni saben la diferencia. Y que no existen tampoco en Sí, ninguna todos de las son normas. vinculantes, todos son obligantes además, y bueno, eso es un tema de especificaciones técnicas que no tienen nada que ver con la mala intención de estas personas, Sí. ¿ok? Ya el presidente además con toda la fuerza, con un vozarrón dijo, yo acato el mandato del pueblo, punto. Eso sella cualquier tipo de comentario. Pero ahora bien, hemos visto reacciones de Guyana en el desarrollo del referéndum. Después del simulacro han habido cambios. En este momento, ayer le pidió al gobierno de Cuba, el presidente Díaz-Canel, que mediara con Venezuela. Hay torpezas, hay devaneo, hay miedo, porque sabe que en la Corte Internacional ya el pueblo dijo, cualquier eventual fallo de la Corte es inejecutable para Venezuela, inejecutable, por las razones jurídicas e históricas que hemos expuesto a lo largo de estos años y especialmente a lo largo de estos meses. Pero ellos saben que esa sentencia no la vamos a acatar. Bueno, la sentencia que aún Una eventual. Una eventual sentencia, ¿no? Fíjate tú, el Acuerdo de Ginebra es importante que nosotros estudiemos el Acuerdo de Ginebra como la Constitución. Señala en su artículo 4 que la decisión que surja de allí entre las partes debe ser satisfactoria
Para ambas partes. Para ambas partes, no para una, para las dos partes. Y ese es el espíritu del Acuerdo de Ginebra. Por lo tanto, es prácticamente imposible que la Corte vaya a emitir una sentencia que favorezca a las partes, porque no es lo que están haciendo. Si uno ve todas las acciones que han hecho, uno puede perfectamente ver lo que han dicho. Allí, por cierto, uno de los jueces dijo que no estaba de acuerdo con el término administración, que la Corte tendría que haber colocado la soberanía que ejerce Guyana. Es parte de toda esa construcción que ellos vienen realizando, una puesta en escena para tratar de atraer a Venezuela en ese tipo de juegos, ¿no? De verbalizar, pero es obvio que ya la sentencia contra Venezuela, contra nuestro pueblo, ya está hecha. Está conversada. Ya está conversada, ya está escrita, eso es así, yo como diplomática lo sé. Así como una vez vino un sujeto en el año 2002, luego del golpe de Estado contra nosotros, contra Chávez, y en un día y medio tenía un informe como de 100 páginas. Obviamente, esto es lo mismo, es la misma gente, ¿no? Entonces, lo que quiero decir con esto es que Guyana evidentemente está haciendo una puesta en escena, está tratando de usar, en mi opinión, lo digo con mucho respeto, a Cuba, que todos sabemos las relaciones estrechas, su capacidad de intermediar. Si él señala, debería ser un acuerdo, me dice, en el marco del Acuerdo de Ginebra, desistimos de la demanda unilateral ante la Corte. Ah, perfecto. Así sí le puedo creer, pero de otra manera no. Además, diputada, es bueno que usted también nos aclare, y lo hemos también discutido, debatido en todos los espacios, que es que la validez del laudo arbitral, que fue la demanda unilateral que presenta Guyana, no tiene nada que ver con el Acuerdo de Ginebra. En absoluto. Entonces, es violatoria el Acuerdo de Ginebra. Entonces ellos están reviviendo un cadáver, intentando revivir un cadáver. Sí. O sea, quieren dar la apariencia de legalidad reviviendo un cadáver, que por supuesto esa decisión no va a favorecer a ambas partes. Si tú declaras la validez o no del laudo arbitral, estás beneficiando o al fraude que cometieron en el laudo o totalmente a Venezuela. Entonces no está tampoco en el Acuerdo de Ginebra, no solamente por los fines que perseguiría una decisión, sino porque el laudo no se discutía en el Acuerdo de Ginebra, eso quedó atrás. Total, mira, es tan sencillo como esto. Yo siempre insisto mucho en hablar de ese artículo quinto, es el quinto, 5 veces sí, el quinto. El artículo quinto del Acuerdo de Ginebra señala, con esa galimatía, como dicen algunos, que es el lenguaje diplomático, pero se refiere al territorio y señala que ese territorio no tiene lo discutimos una vez acá, no tiene un Estado que ejerza la soberanía. Las partes tienen que ponerse de acuerdo. En el laudo arbitral, la soberanía la ejercía a partir de allí el Reino de Gran Bretaña, de manera ilegal y arbitraria, pero eso fue lo que dice el laudo arbitral. Pero el Acuerdo de Ginebra lo deja sin efecto, porque establece que ese mismo territorio ya no tiene un mandante, ya no tiene una persona que lo represente ante el mundo. Hay que ponerse de acuerdo, lo discutimos en uno de tus programas. Y eso quiere decir que son dos instrumentos jurídicos totalmente distintos. Por lo tanto, el Acuerdo de Ginebra obviamente suple al laudo arbitral. Y nos tenemos que poner de acuerdo, así está se consignado el documento en la Secretaría General, y lo más grave es que las decisiones son entre las partes, y cuando Ban Ki-moon inventa la historia de ir a la Corte Internacional de Justicia, y Guterres también lo aprueba inmediatamente con los ojos cerrados, y Guyana hace lo que hace, es decir, la carta llega un enero del 2018, y en marzo ya Guyana estaba presentando la demanda. Por Dios, eso no lo hace un país en mes y medio, porque ese es un trabajo muy arduo, presentar una demanda para que sea aceptada. Fue hecha de manera unilateral, planificada, calculada, negociada, y por lo tanto, además hay que decirlo, el secretario general no tiene competencias para haber hecho eso. Por el acuerdo mismo tenía que consultar, por varias razones.
el artículo 33 de la Carta de Naciones Unidas establece cuáles son los mecanismos diplomáticos para conciliar controversias, para buscar soluciones. Y tenía obligatoriamente que estar de acuerdo ambos países, ambos estados. Allí no habla de la Corte Internacional de Justicia. Uno de los últimos mecanismos es un órgano jurídico, pero los primeritos, el de la negociación, la mediación, la investigación y otros más, él hace un salto de garrocha de buenos oficios que no están en el Acuerdo de Ginebra, buenos oficios, hace un salto y va directo a un órgano jurisdiccional. Y eso es sumamente grave porque, y dices la Corte, él podía decir, vamos a suponer que Un tribunal no venezolano, un tribunal que no, vamos a suponer que decidiera, que no dijese sucesivamente, porque el término sucesivo está allí. Y en diplomacia todo tiene un sentido, una coma, un término, tiene un porqué, es un conjunto completo que le da sentido a la norma. Y él tendría que obligatoriamente decir, bueno, usted tiene que comenzar a negociar, porque era lo primerito, negociación bilateral, por eso el invento, ¿no?, el salto de garrocha. Pero además dice, fíjate, dice un órgano jurisdiccional, no dice que es la Corte Internacional de Justicia, no dice que es la Corte Internacional de Justicia, y la Carta de Naciones Unidas establece que siendo un órgano importante de Naciones Unidas, pero los estados no están obligados a acudir a la Corte. Y esa violación la cometió el secretario general, la cometió la Corte y la cometió también Guyana. Eso viola la dignidad, es como decir, con el mismo propósito nefasto de 1899. ¿Qué dijeron ellos? Los venezolanos no pueden ser parte del tribunal porque no es una sociedad civilizada. Y lo están repitiendo ahora, por eso no podemos aceptar. Por eso y otras cosas más no podemos aceptar. Es un insulto a nuestra dignidad que fue forjada por nuestros padres libertadores, por nuestros indígenas. Así es. Nos tenemos que ir a un corte, nos están llamando a un corte de hace un ratito, y continuamos en la balanza con nuestra querida embajadora Ilenia Medina. Nos vamos a un corte y continuamos. El Esequibo es Venezuela, la verdad nos acompaña, luchemos hasta el final, porque Originarios de esta tierra, manifestamos hoy que Esequibo es de nosotros. El 3 de diciembre marca un hito muy histórico. La tierra es indivisible. Por eso que Esequibo es de nosotros a partir de hoy y para siempre. Con este acto hermoso, valiente, fusivo de todo el pueblo venezolano y de nuestros hermanos pemones que levantaron, izaron la bandera venezolana con todo el orgullo ahí en la serranía de Paracaima, diciéndole al mundo, no señor, Guyana que no siga mintiendo a la comunidad internacional, este territorio es nuestro, este territorio es venezolano. Ese video fue muy emocionante el domingo, yo creo que valió la pena. Todo el esfuerzo, decíamos muchos, decían compañeros y compañeras en las redes, en las llamadas, valía la pena todo el esfuerzo por ver esos hermanos nuestros con ese gesto de reconocimiento auténtico del territorio y además con un canto hermoso de nuestro himno en su idioma originario. De verdad que fue
Yo lloré, yo no soy muy de Las llorar. lágrimas. Se me salieron las lágrimas porque tuvimos, por cierto, que decirlo, agradecer a la doctora Marlene de Andrade, al diputado Winston Vallenilla por permitirnos el honor de acompañar en un operativo especial el domingo, que tú estuviste como invitada extraordinaria, todos fueron extraordinarios. Todo ese evento histórico que queda para el futuro de nuestros hijos y de nuestros nietos. No solo el evento, sino el legado de haberle permitido defender el territorio que es de todos y todos, de todas y todos, y que viene a ser disfrutado por las generaciones que nos siguen, que nos van a continuar. Diputada, hablamos de la Corte Internacional de Justicia porque es un tema central. Lo que nos llevó al referéndum fue este fraude que se está organizando contra el territorio de Venezuela desde la ExxonMobil, desde otros intereses que están atrás de Guyana, porque sabemos, ya lo hemos dicho infinidad de veces, no es el gobierno de Guyana porque ellos no son los que lideran esto. Es a través de ellos que se hace, ciertamente. Pero el tema de la Corte lo estaba comentando antes. Hay varios elementos que son importantes de seguir destacando porque ahora es que nos queda por profundizar sobre las irregularidades tanto del secretario general como de la Corte. Y también le pregunto, porque es de interés para todos, ¿va a haber alguna actuación, además de saber que estamos con la voluntad de 10,5 millones, el presidente de Guyana tiene que echar para atrás? No le queda otra. No tiene otra alternativa que replantearse la situación porque así no va a lograr lo que sus patrones le están ordenando. Y en eso está el tema de la conversación con Cuba, que quiero que también nos cuentes un poco más. Pero ciertamente a la Asamblea General de Naciones Unidas no le vamos a demostrar el fraude que empezó desde la Secretaría. Bueno, creo que en primer lugar yo quisiera referirme a esa gesta hermosísima de nuestros pueblos indígenas que no solamente colocaron la bandera y arrearon la del impostor. Ajá. Y izaron la que ellos reconocen. Ese territorio es esencialmente indígena. Así es. Esencialmente indígena. Y ellos nuevamente, como hicieron antes de la gesta de independencia, fueron los pueblos indígenas que resistieron que fuéramos colonizados. Y esa cosa de verdad que uno te estremece cuando los ves a ellos votando. ¿Se te salió una lágrima, ves? Sí, no, varias lágrimas. Cuando los ves a ellos votando, pero además izando la bandera. Así y en su idioma, eso no lo inventas de la noche a la mañana, ese cántico. Tenemos nosotros muchos videos de pueblos indígenas en el territorio Esequibo, nuestra Guayana Esequiba, diciendo esperamos por ustedes que nos entreguen nuestras cédulas, somos venezolanos. Es eso. Mira, eso es muy importante, toda esta documentación, hay mucha documentación sobre los pueblos indígenas venezolanos que están en ese territorio. Así que además son los originales, no son africanos, no son hindúes. Con todo el respeto que merecen los compañeros, los guyaneses que están en el lado que le corresponde, del lado en la orilla este del Esequibo, bueno, esos 37,000 kilómetros cuadrados que el Reino Unido obligó a Holanda a que le entregara. Entregarlo le vendieron, no lo sé exactamente, creo que se lo cobraron un favorcito que le hicieron a los holandeses. Ese territorio, nosotros no queremos de ese territorio, pero ni una pizca, sino lo que nos corresponde, ahí están ellos. Fíjate tú, si hubiese planificado no hubiese quedado tal vez tan hermoso. Ellos mismos salieron. Son muchos indígenas que fueron a votar, que son de ese territorio, que son venezolanos, se saben venezolanos. Y creo que eso es parte de los elementos que tenemos que expresar. En relación yo siempre, hay que colocar hacer un planteamiento en la Asamblea General, pudiera ser. Sin embargo, considero que es mucho más para este momento, insistiendo en el ámbito regional. Okay.
Es decir, nosotros ya llegamos a un momento que de verdad la madurez de la región debe expresarse antes de que se vuelva atrás, el colonialismo se haga presente. Fíjate, tú, con todo respeto con los estados del Caribe, con quien me tocó en diversas ocasiones trabajar juntos, y siempre fueron, de verdad, a mí me sorprende esos silencios, porque quien está hablando es la Secretaría, me refiero a CARICOM, su Secretaría General, que tiene sede en Guyana. Pero todos los países de la CARICOM permanentemente fueron de verdad contestes con Venezuela, respetuosos del proyecto bolivariano, y bueno, Petrocaribe, ALBA, era tratar de justamente de hacer posible que América Latina y el Caribe tuviese una fuerza desde su soberanía, desde su independencia, y me parece un retroceso enorme. Y ayer lo comentaba con algunos embajadores que estaban en el Consejo Nacional Electoral, un retroceso enorme que CARICOM, de verdad, no la Secretaría, como hace el idiota, perdóname que tal lo vea, Almagro, que ese no tiene alma, o sea, ellos les corresponde llamar al diálogo entre ambos países, ambos somos países hermanos. Yo recuerdo, y eso está escrito en la OEA en momentos complicados, decían los países del Caribe, Venezuela se siente con vocación andina, con vocación del sur, pero también el Caribe. Me lo dijeron varias veces, no solamente a mí, lo dijeron en las asambleas, defendiendo a Venezuela, defendiendo el modelo bolivariano. Entonces, eso está ahí porque es verdad. Simplemente ellos lo que hicieron fue ratificarlo, varios, entre ellas la de Surinam, varios países de la CARICOM. Ellos lo que corresponde entre hermanos, cuando hay dos hermanos que están disputando alguna cosa, llaman a la conciliación a entenderse, hasta ahí, porque lo contrario es convertirse, retomar las banderas del colonialismo, los colonizados nuevamente, y eso es sumamente grave, porque además estás abriendo una brecha dentro de esa postura que hemos venido construyendo con mucho esfuerzo de América Latina y el Caribe como una región de paz, una región de hermandad, una región de fraternidad, donde lo que corresponde es crecer juntos, donde las vocerías sean diversas y podamos avanzar. Y eso no solamente nos está afectando a Venezuela, sino se están afectando ellos mismos. Sería un suicidio que CARICOM no replantee lo que corresponde. El diálogo, eso es lo que corresponde. Y volver al acuerdo de Ginebra, no le estamos diciendo, mira, digan que es nuestro, no, es el diálogo. Y la puesta en escena de este señor, de verdad que es usando... Tú hablas de la puesta en escena con la solicitud de intermediación de Cuba y San Vicente y las Granadinas. Así es, porque para hacer eso, obligatoriamente ellos tienen que desistir de la locura de invocar a la Corte Internacional de Justicia. La demanda temeraria, diríamos los abogados, porque sabiendo que no tienen la razón y que lo están haciendo de forma fraudulenta, continúan con eso. Porque quieren revivir lo del lado arbitral, y creo que no está bien ni para ellos, ni para nosotros, ni para la región, en absoluto. Ahora, una pregunta como diplomática, embajadora. Ciertamente esta contundente voluntad que expresó el pueblo venezolano con 10 millones y medio de corazones, hablando allí de conciencias históricas, va a persuadir, tiene que persuadir a la comunidad internacional, a la propia Corte y a Guyana. No sé si nos vamos a persuadir, lo único que sé es que tenemos la razón y vamos a actuar en consecuencia. Lo que sucede es Me refiero a persuadir de las amenazas. Por ejemplo, veíamos a Irfan Ali, presidente de la República Operativa de Guyana, primero, digamos que un lenguaje de amenaza, incluso amenaza militar, y ha cambiado totalmente después del 3D a una posibilidad de diálogo. Es decir, hay un replanteamiento. Hay una finta. Pero hay una finta, pero la finta tiene, de verdad, para creer en esa postura y no de utilizar a dos países hermanos, estaba con Cuba y no recuerdo con cuál era el otro país que estaba allí, debería desistir de si vamos a sentarnos, pero si el único, yo repito, el único que ha convocado diálogo fue Chávez
y fue el presidente Nicolás Maduro Moro, lo han repetido 20.000 veces. Por eso digo es una finta, porque si fuera así, simplemente desistir, pues, debe desistir y lo puede hacer en cualquier momento, y nos sentamos a conversar y terminamos rápido esta situación. Así es. Hay algunas preguntas que quedan sobre el día después. Ciertamente, la pregunta número 5 está vinculada a acciones inmediatas que se deben tomar por parte de los órganos del Estado, todos los órganos del Poder Público Nacional, ¿no? Darle forma político-territorial, institucionalidad político-territorial a Guyana. Ciertamente se puede ir avanzando porque la ley orgánica de espacios fronterizos permite algunas de las acciones que se establecieron mediante el voto popular, mediante el mandato que le dimos al presidente el 3 de diciembre y que él, bolivariano, auténtico, va a acatar en su totalidad. Es decir, esa opinión, esa consulta, ese respaldo, ese marco de acción, él lo va a tener presente y lo ha dicho con contundencia. Ahora bien, se está ya empezando a trabajar en una ley, porque tiene que haber una ley de ordenación territorial que incluya el 24º Estado, que le dé forma político-territorial, lo establece el artículo 16. En la Constitución no están establecidos, digamos, la cantidad de estados que tenemos, sino dice que eso se hace mediante ley. Mediante ley se hace la ordenación político-territorial. Entonces, quedaría ahora de ustedes, diputada, trabajar en las leyes que corresponden, sobre todo para asumir rápidamente el tema del despliegue para la cedulación, el despliegue para darle institucionalidad, ir dándole institucionalidad político-territorial democrática al pueblo, a los hermanos exequivanos. Sí, fíjate tú, por eso hacía énfasis en el video de donde están nuestros hermanos indígenas haciendo marcando, poniéndole un sello, es nuestro. Retirando la planta insolente. Sí, el Esequibo es nuestro. Es decir, eso, bastaba con eso. Ahora, corresponde en base a ese mandato popular de todo el pueblo venezolano y ellos que le ponen la guinda impresionantemente perfecto, corresponde entonces trabajar sobre un proyecto de ley que permita comenzar a administrar el territorio. Y ellos están ahí, los pueblos indígenas están ahí. Y marcaron la pauta, marcaron la línea. ¿Qué más? Ahí no vamos a decir, pero ellos simplemente arriaron la de Guyana e izaron la de Venezuela. Lo decidieron ellos de motu propio, votaron. Así es. Entonces creo que a partir de allí hay mucho para construir con ellos. Evidentemente muchas de la normativa que va a ser desarrollada tiene que tomar en consideración la vocería indígena, que está ahí permanentemente, jamás han abandonado el Esequibo y serán ellos altamente escuchados para hacer contestes con esa representación, con ellos, pues que están allí permanentemente, han vigilado el territorio, lo han resguardado, a sabiendas que iba a llegar un momento como este. Y siempre lo más importante es que logremos mantenerlo en paz, porque la victoria para nosotros es preservar la paz, para ellos y para nosotros. Pero de ocurrírsele a este funcionario de la Exxon cometer una locura, ahí están también los indígenas y estamos nosotros. Así es. Ciertamente con este referéndum consultivo hemos superado niveles de democracia participativa y protagónica. Estamos creciendo, seguimos creciendo, porque además ahora vamos a hemos vivido una figura que también es superior, que supera el tema de las opciones, es el consenso. El consenso de los venezolanos y la venezolana por la paz es un nivel superior de ejercicio democrático. Así es. No, y no solamente el consenso organizado, sino que surgió
en el marco de los partidos políticos. Por eso fue bien interesante que se hiciera desde la Asamblea. La Asamblea fue la convocante. Así es. Y allí, a partir de allí nació ese compromiso de unidad, porque no hubo un diputado que objetara o que se ausentara o que nada, todos, absolutamente todos, diputados y diputadas, apoyaron por unanimidad esa propuesta, ¿no? El referéndum consultivo, y creo que es muy importante que haya sido justamente la Casa del Pueblo, la Casa del Diálogo, del debate, para construir, y eso define esa nueva Venezuela, porque es que siempre lo hemos dicho, Olga, lo que pasa es que una vez uno dice, pero siempre lo decimos, siempre hemos dicho que las diferencias no definen un país pueda estar fragmentado. Yo creo que la sabiduría popular es que se ha estudiado tanto lo que ha pasado durante aquella época. Repito, ¿por qué nos usurparon el territorio? Porque estábamos fragmentados, porque estábamos divididos. En esta ocasión no, los niveles de conciencia son enormes. Y los de los partidos que hacen vida... Y de los movimientos sociales. Claro, de los movimientos sociales. Y de los diferentes sectores los que han levantado la bandera contra la soberanía han sido unos partidos políticos y que ya no están, afortunadamente. Entonces, ese grupete, los mismos de 1861, han tratado de actuar en contra y no lo han logrado. Por eso la rabia, por eso el odio, por eso, y bueno, eso fue una espinita que nos sacamos, la de 1861 y de 1899. Diputada, nos tenemos ya que despedir. Ha sido un honor contar con usted en este análisis. Vamos a seguir en estos tiempos porque hay mucho más que conversar, que desarrollar. Hay muchas acciones que seguramente vienen inmediatamente de parte no solo del Estado venezolano en relación al mandato que se le dio el 3 de diciembre a todo el Estado, al presidente Nicolás Maduro como jefe, por supuesto jefe de Estado, pero también a cada una de las instituciones que forman parte del Estado tienen que asumir cuál es su tarea dentro de este compromiso. Todos tenemos deberes. Toda Venezuela, exactamente, toda Venezuela que participó, que dio su opinión, que estuvo de acuerdo y que conjuntamente con el Estado, con el presidente Nicolás Maduro, con la vicepresidenta Delcy Rodríguez, está participando en las decisiones que vienen. O sea, no solo decidimos el 3, sino que seguimos decidiendo porque ese mandato nos involucra en la toma de decisiones. Comenzamos otra etapa, el sexto momento histórico. Así, comenzamos el sexto momento histórico. Un abrazo y qué orgullo ser venezolana, qué orgullo tener el liderazgo ético, moral del presidente Nicolás Maduro, de la vicepresidenta Delcy Rodríguez, del presidente de la Asamblea Nacional, de cada uno de los hombres y mujeres de los partidos, de los movimientos. Somos una sola Venezuela y vamos siempre hacia la victoria. Nos vemos.